Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de una serie que estoy segura, los va a cautivar desde el primer episodio. Hoy vamos a hablar de Estambul Apasionante, una joya de la televisión turca que si aún no la han descubierto, están a punto de adorar. Vamos a desmenuzar la trama, analizar los personajes, explorar los escenarios de ensueño de Estambul y, lo más importante, les daré mi opinión personal y porque creo que esta serie merece un lugar privilegiado en su lista de series para ver. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama, secretos y giros inesperados, todo envuelto en el mágico ambiente de una ciudad que es un crisol de culturas y tradiciones. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gustan las series turcas, el drama intenso, las historias de amor complicadas y los análisis detallados, este es el canal perfecto para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido emocionante planeado para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos nuestro análisis de Estambul Apasionante. Esta serie Estambul Apasionante nos transporta al corazón de Turquía, a una ciudad vibrante y llena de contrastes donde el pasado y el presente se entrelazan constantemente. Desde el primer momento, la serie nos presenta una trama que te atrapa y que no te suelta hasta el último segundo. La historia gira en torno a pausa dramática para generar expectación, un grupo de personajes complejos y fascinantes, cada uno con sus propios secretos, sueños y demonios internos. Pero, ¿qué es lo que hace que Estambul Apasionante sea tan especial? En mi opinión, son varios factores clave. En primer lugar, la trama está muy bien construida. No se trata de una simple historia de amor, sino de una intrincada red de relaciones, traiciones, ambiciones y venganzas que se van revelando poco a poco, manteniendo al espectador en vilo constantemente. Cada episodio termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente, y así sucesivamente hasta que te das cuenta de que has maratoneado toda la serie en un fin de semana. En segundo lugar, los personajes son increíblemente realistas y humanos. No son perfectos, tienen defectos, cometen errores y luchan con sus propias inseguridades. Esto los hace muy cercanos al espectador, que puede identificarse con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Cada personaje tiene una historia de fondo que lo explica y lo justifica, lo que nos permite comprender sus motivaciones y empatizar con sus decisiones, incluso cuando éstas son cuestionables. Además, las actuaciones son excepcionales. Los actores y actrices turcos son conocidos por su talento y su capacidad para transmitir emociones intensas, y en Estambul Apasionante no decepcionan. Logran dar vida a sus personajes de una manera tan convincente que te olvidas de que estás viendo una serie y te sientes como si estuvieras espiando la vida real de estas personas. La química entre los actores también es palpable, lo que hace que las escenas románticas sean aún más emotivas y las escenas de conflicto aún más intensas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Estambul. La ciudad es un personaje más de la serie. Los escenarios son impresionantes, desde los palacios históricos hasta los barrios más humildes, pasando por los paisajes impresionantes del Bósforo. La serie nos muestra la belleza y la diversidad de Estambul, su riqueza cultural y su contraste entre lo moderno y lo tradicional. La música también juega un papel importante, creando una atmósfera envolvente y emotiva que complementa perfectamente las imágenes. Pero vamos a profundizar un poco más en la trama. Sin revelar spoilers importantes, puedo decirles que la historia central gira en torno a otra pausa dramática, un conflicto familiar que se ha ido gestando durante generaciones y que amenaza con destruir todo lo que los personajes aman. En el centro de este conflicto se encuentra un secreto oscuro que, una vez revelado, cambiará la vida de todos para siempre. Este secreto, tejido en el tapiz de la historia familiar, actúa como un catalizador para una serie de eventos que desencadenan pasiones reprimidas, lealtades puestas a prueba y la búsqueda desesperada de la verdad. La magnitud del secreto no reside solo en su contenido, sino en la manera en que redefine las relaciones entre los miembros de la familia, obligándolos a cuestionar todo lo que creían saber sobre sus orígenes y su futuro. La revelación no solo desentierra el pasado, sino que también proyecta una sombra oscura sobre el presente, amenazando con desmoronar los cimientos de la familia. La serie explora temas como el amor, la lealtad, la venganza, la ambición, el perdón y la redención.
Nos muestra cómo las decisiones que tomamos en el pasado pueden afectar nuestro futuro y cómo las relaciones familiares pueden ser tanto una fuente de fortaleza como de debilidad. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación en nuestras vidas. El amor, en todas sus formas, se presenta como una fuerza motriz que impulsa a los personajes a tomar decisiones arriesgadas, a superar obstáculos aparentemente insuperables y a enfrentarse a sus propios demonios. La lealtad, por otro lado, se pone a prueba constantemente, ya que los personajes se ven obligados a elegir entre sus allegados y sus propios intereses. La venganza se cierne como una sombra, alimentando el ciclo de violencia y desconfianza que amenaza con consumir a la familia. La ambición, por su parte, se presenta como un arma de doble filo, capaz de impulsar a los personajes hacia el éxito, pero también de corromper sus almas. El perdón, aunque difícil de alcanzar, se erige como la única vía para romper el ciclo de odio y construir un futuro más pacífico. Y finalmente la redención se presenta como un objetivo noble, pero arduo, que requiere sacrificio, humildad y la voluntad de enmendar los errores del pasado. Uno de los aspectos que más me gusta de Estambul apasionante es que no se limita a presentar una trama superficial y entretenida, sino que también aborda temas sociales relevantes, como la desigualdad, la corrupción, la discriminación y la violencia de género. La serie nos muestra las dificultades que enfrentan algunos sectores de la sociedad turca y nos invita a ser más conscientes de estos problemas y a luchar por un mundo más justo e igualitario. La desigualdad palpable en las calles de Estambul se refleja en las vidas de los personajes, mostrando la disparidad entre ricos y pobres, entre los que tienen oportunidades y los que luchan por sobrevivir. La corrupción arraigada en las instituciones se presenta como un obstáculo para el progreso y la justicia, afectando a todos los niveles de la sociedad. La discriminación basada en la clase social, el género o la etnia, se manifiesta en prejuicios y estereotipos que limitan las oportunidades de muchas personas. Y la violencia de género, un problema global, se aborda con sensibilidad y crudeza, mostrando las consecuencias devastadoras que tiene en las víctimas y en sus familias. Ahora hablemos un poco de los personajes. Como les dije antes, cada uno de ellos es único y complejo con sus propias virtudes y defectos. Tenemos al protagonista masculino, que es. Aquí describo al personaje, su personalidad, sus motivaciones y su arco narrativo, evitando spoilers clave, un hombre atormentado por su pasado que busca la redención y el amor verdadero. Ahmet Asterisco, interpretado magistralmente por un actor de renombre en Turquía, es el heredero de una gran fortuna familiar, pero vive atormentado por un error que cometió en su juventud y que lo persigue como una sombra. Su personalidad es una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad, de determinación y arrepentimiento. A lo largo de la serie vemos cómo lucha por superar su pasado, por encontrar la paz interior y por ganarse el amor de la mujer que le roba el corazón. Su motivación principal es enmendar sus errores y construir un futuro mejor para sí mismo y para las personas que le importan. Su arco narrativo es fascinante, ya que lo vemos transformarse de un hombre egoísta y superficial a un individuo más maduro, responsable y compasivo. La complejidad de su personaje reside en la constante lucha entre su lado oscuro y su lado luminoso, entre sus impulsos destructivos y su deseo de redención. Su historia es un viaje de autodescubrimiento que lo lleva a enfrentarse a sus propios demonios y a encontrar la fuerza para perdonarse a sí mismo. También tenemos a la protagonista femenina, que es. Describo a la protagonista, su personalidad, sus motivaciones y su arco narrativo, también sin spoilers, una mujer fuerte e independiente que lucha por sus sueños y por defender a los que ama. Leila, una joven humilde pero ambiciosa, interpretada por una actriz emergente con un talento excepcional, sueña con convertirse en una diseñadora de moda reconocida. Su personalidad es una mezcla de dulzura y determinación, de inocencia y astucia. A lo largo de la serie vemos cómo lucha por superar los obstáculos que se le presentan, por defender sus ideales y por proteger a su familia. Su motivación principal es alcanzar sus sueños y construir una vida mejor para sí misma y para las personas que ama. Su arco narrativo es inspirador, ya que la vemos transformarse de una joven ingenua y vulnerable a una mujer fuerte, independiente y empoderada. La complejidad de su personaje reside en la constante lucha entre sus aspiraciones profesionales y sus sentimientos personales, entre su deseo de éxito y su necesidad de amor. Su historia es un ejemplo de perseverancia, valentía y determinación, que inspira a los espectadores a luchar por sus propios sueños.
Además de los protagonistas, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados que enriquecen la trama y aportan diferentes perspectivas. Tenemos al villano, que es... Describo al villano, sus motivaciones y sus estrategias, manteniendo el misterio sobre su destino final, un personaje maquiavélico y despiadado que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Tark, el antagonista principal de la serie, es un hombre ambicioso y sin escrúpulos que hará todo lo posible para destruir a Ahmed y a Leila. Su motivación principal es el poder y el dinero. Su estrategia es manipular a las personas, sembrar la discordia y utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. La complejidad de su personaje reside en la combinación de inteligencia y crueldad, de encanto y maldad. Su historia es un reflejo de los peligros de la ambición desmedida y la falta de moral. A medida que avanza la serie, vemos cómo su sed de poder lo consume, llevándolo a cometer actos cada vez más atroces y deshumanizados. También tenemos al amigo leal, al confidente sabio, al familiar traicionero y al interés amoroso inesperado. Cada uno de estos personajes juega un papel importante en la historia y contribuye a crear una trama compleja y emocionante. Daphne la mejor amiga de Leila, es una joven alegre y optimista que siempre está ahí para apoyarla y aconsejarla. Kemal el tío de Ahmed, es un hombre sabio y experimentado que le sirve de guía y consejero. Ande la prima de Ahmed, es una mujer envidiosa y manipuladora que intenta sabotear su felicidad. Can un joven carismático y atractivo que se cruza en el camino de Leila, genera tensión y complica la relación entre ella y Ahmed. En cuanto a la dirección y la producción, Estambul apasionante es una serie de alta calidad. La fotografía es impecable con planos cuidadosamente elegidos que realzan la belleza de Estambul y transmiten las emociones de los personajes. Las tomas aéreas de la ciudad, las escenas filmadas en el Bósforo al atardecer y los detalles de la arquitectura otomana contribuyen a crear una atmósfera mágica y envolvente. El ritmo narrativo es ágil y dinámico con escenas de acción, drama y romance que se alternan de manera equilibrada. El montaje es preciso y eficiente manteniendo al espectador enganchado a la historia desde el principio hasta el final. El vestuario y el maquillaje son impecables, reflejando la personalidad y el estatus social de cada personaje. Los trajes elegantes y sofisticados de la alta sociedad contrastan con la ropa sencilla y práctica de los personajes más humildes, creando una representación visual de las diferencias sociales en Estambul. La banda sonora es otro punto fuerte de la serie. La música es emotiva y envolvente, creando una atmósfera que te sumerge por completo en la historia. Los temas románticos intensifican las escenas de amor, mientras que las melodías dramáticas enfatizan los momentos de tensión y conflicto. Las canciones turcas que se utilizan en la serie son preciosas y contribuyen a transmitir la riqueza cultural de Turquía. La música tradicional turca se mezcla con elementos modernos, creando una banda sonora original y cautivadora. Ahora, quiero hablar un poco de los subtítulos en español. Como saben, las series turcas suelen ser dobladas o subtituladas en diferentes idiomas para llegar a un público más amplio. En el caso de Estambul apasionante, los subtítulos en español son de muy buena calidad. Están bien traducidos y sincronizados, lo que permite disfrutar de la serie sin problemas. La traducción captura la esencia del diálogo original, manteniendo el tono y el estilo de los personajes. Los subtítulos están sincronizados perfectamente con las imágenes, lo que facilita la lectura y la comprensión. Es importante destacar que la calidad de los subtítulos puede variar dependiendo de la fuente que utilicen para ver la serie. Por eso les recomiendo que busquen una fuente confiable que ofrezca subtítulos de calidad. Si tienen la oportunidad, les sugiero que vean la serie en su idioma original, con subtítulos en español, para apreciar mejor las actuaciones y la riqueza lingüística del turco. Escuchar las voces originales de los actores permite conectar de manera más profunda con los personajes y comprender mejor sus emociones. El idioma turco, con su melodía y sus expresiones únicas, añade una dimensión adicional a la experiencia de ver la serie. En cuanto a la duración de la serie, Estambul apasionante consta de 14 capítulos, cada uno con una duración aproximada de 120 minutos. Esto la convierte en una serie relativamente corta, lo que es ideal si no tienen mucho tiempo para dedicarle a ver televisión. Sin embargo, a pesar de su corta duración, la serie logra desarrollar una trama compleja y personajes memorables, lo que la convierte en una experiencia muy gratificante. Cada capítulo está lleno
De giros inesperados, revelaciones sorprendentes y momentos emocionantes que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. La serie no se siente apresurada ni incompleta, sino que logra contar una historia completa y satisfactoria en un tiempo relativamente corto. Si están buscando una serie turca que los atrape desde el primer momento, que los haga reír, llorar, suspirar y reflexionar, Estambul apasionante es una excelente opción. No se arrepentirán de darle una oportunidad. Les aseguro que se enamorarán de la historia, de los personajes y de la maravillosa ciudad de Estambul. La serie es una ventana a la cultura turca, una oportunidad para conocer su historia, sus tradiciones y sus valores. Es una experiencia enriquecedora que te dejará pensando en los personajes y en sus dilemas mucho después de que hayas terminado de ver el último capítulo. Y ahora, después de este análisis detallado, quiero compartir mi opinión personal sobre Estambul apasionante. En mi opinión, esta serie es una joya de la televisión turca. Me ha encantado la trama, los personajes, las actuaciones, la música y los escenarios. Me ha hecho reír, llorar, suspirar y reflexionar. Me ha transportado a un mundo mágico y me ha dejado con ganas de más. La serie me ha hecho sentir emociones intensas, me ha hecho cuestionar mis propias creencias y me ha inspirado a ser una mejor persona. Creo que Estambul apasionante es una serie que merece ser vista y apreciada. Es una historia bien contada, con personajes complejos y temas relevantes que nos invitan a reflexionar sobre la vida, el amor, la familia y la sociedad. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y que no te suelta hasta el último segundo. Es una serie que te deja una huella imborrable en el corazón. La serie me ha demostrado el poder de la televisión para contar historias que nos conectan, nos inspiran y nos hacen sentir parte de algo más grande. En definitiva, recomiendo Estambul apasionante a todos los amantes de las series turcas, a los aficionados al drama, al romance y al misterio, y a todos aquellos que buscan una historia que los haga sentir, pensar y soñar. No duden en darle una oportunidad, no se arrepentirán. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de Estambul apasionante. Espero que les haya servido para conocer un poco más sobre esta maravillosa serie, y para animarlos a darle una oportunidad. En resumen, Estambul apasionante es una serie turca imperdible que combina una trama intrigante, personajes complejos, actuaciones convincentes y una ambientación espectacular en la mágica ciudad de Estambul. Con 14 capítulos llenos de drama, romance y secretos, esta serie te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. No solo te ofrece entretenimiento de calidad, sino que también te invita a reflexionar sobre temas importantes como la familia, el amor, la ambición y la redención. Es una serie que te dejará pensando en los personajes y en sus dilemas mucho después de que hayas terminado de ver el último capítulo. La serie es una ventana a la cultura turca, una oportunidad para conocer su historia, sus tradiciones y sus valores. Gracias por acompañarme en este viaje a través de Estambul apasionante. Espero que este análisis haya sido útil y que les haya brindado una visión completa de lo que esta serie tiene para ofrecer. Me ha encantado compartir mi pasión por esta serie con ustedes y espero que se animen a descubrirla por sí mismos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Han visto Estambul apasionante? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué escena les emocionó más? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus experiencias. Sus comentarios me ayudan a mejorar mis análisis y a ofrecerles contenido que sea relevante y útil para ustedes. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis de series turcas. Tenemos un montón de contenido emocionante planeado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Próximamente estaremos analizando otras series turcas populares, entrevistando a actores y directores, y compartiendo noticias y curiosidades del mundo de las telenovelas turcas. Denle like al vídeo si disfrutaron del análisis, compartan este vídeo con todos sus amigos que aman las series turcas para que también descubran esta joya y lo más importante. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades y no se perderán ninguna de nuestras recomendaciones. Además, al suscribirse a nuestro canal, nos ayudan a crecer y a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por las series turcas.
Hasta la próxima y que disfruten de Estambul apasionante. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones esperando a ser descubiertas. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en este universo fascinante y disfrutar de historias que les tocarán el corazón.